Hola, mis talleristas. En el día de hoy estaremos haciendo estas coquitas o vasijitas que están hechas en porcelanicrón. Miren lo fácil, lo bonitas que son, y las puedes hacer como para repartir dulces en esta época que se reparten tantos dulces, para guardar esas moneditas que se van sobrando por allí o para guardar tus joyas. Tú verás qué uso le das. Pero les recuerdo que esto hace parte de nuestro reto entre amigas, que estamos trabajando con colores otoñales, por eso mis hojitas tienen todos estos colores. Así que vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra. Tenemos entonces acá una coquita que sea más o menos pues redondita. Esto es una coquita como de yogur, que es la que voy a utilizar como molde. Ustedes pueden escoger la coquita que deseen. Tengo aquí diferentes colores y como pues el tema es los colores otoñales, entonces escogí naranjas, amarillos, escogí también cafés. Entonces estos son los colores que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Voy a utilizar escarcha roja y escarcha dorada porque quiero que me dé unos visos de dorado. Necesito una hojita de estas que nos va a marcar las huellas de la hoja. Si tú no tienes de esta, puedes utilizar una hoja normal que encuentres que tenga las nervaduras muy marcadas, y entonces puedes colocar sobre ella tu masita para que quede con la forma. Y tengo estos cortadores metálicos que tienen la formita. Tú puedes utilizar los plásticos redonditos o puedes hacerte un molde en cartón con la forma y simplemente colocarlos sobre la masa y empezar a recortar. Bien, eso sería como lo que necesitamos. Voy a empezar aplicándole crema, buena cantidad de crema. Esta vez no voy a forrar con vinipel, si tú quieres puedes hacerlo, pero el dilema es que el vinipel tiende a dejarnos, o el plástico transparente, o sea este mismo, tiende a dejarnos como una marquita en el porcelanicrón por la parte interna. Entonces no quiero que se me vea con esa marquita. Y voy a poner esto por acá, esto por aquí. Voy a empezar a hacer color por color. Digamos que cojo este. Lo que quiero es aplicarle un poquitico de la escarcha. Bien, y mezclarlo. Entonces lo que quiero es que ella empiece a darme algunos visos. Cuando ya se seque, se empiece a ver como los visitos dorados. Pero necesito mezclarlo para que se vea la escarcha por encima. Voy a echarle un poquitico más. Tampoco podemos echarle demasiado porque se va a secar la masa de una y va a ser difícil trabajarla. Así como que en la cámara no se va a ver mucho, pero digamos que cuando ustedes la amasen, ya estando de cerca lo van a ver mejor. Listo, entonces lo que voy a hacer es aquí estirar y vamos a dejarlo más o menos de unos 2 milímetros de ancho. No queremos que nos quede demasiado delgado ni tampoco muy grueso para que nuestro proyecto no quede tan pesado. Bien, ahí no sé si alcanzan a ver, ahí se ven los visos dorados. Y vamos a cortar la hojita. Ok. Listo, nos queda así. Luego con este lo vamos a colocar tratando de que el centro de la hoja quede justo con el centro de nuestro molde. Y vamos a empezar a apretarlo. Con los dedos apretamos para marcar la textura. Y nos queda así. Y así entonces vamos a hacerlo con todos los colores. Quiero hacer, como tengo dos tamaños aquí, quiero hacer unos más largos, quiero hacer otros más cortos. Vamos a ver si me sale de acá este pedacito. Listo, cuando tú veas que queda así como feito el corte, lo que puedes hacer es que con el dedo empiezas a suavizar esos pedacitos que no cortaron bien. Y entonces ya puedes coger acá
y ponerlo sobre el molde y marcar la textura. Me gusta hacerlo así con la mano porque pues el rodillo es como incómodo trabajarlo, entonces me gusta más así. Bien, ahí nos va quedando. Vamos a preparar otro. Preparemos el amarillo. Otra cosa que puedes hacer es colocarlo también así. Así se va a notar aún más. Vuelves y pasas el rodillo para que penetre como en la masa. Así. Bien, que bello. Vamos a hacer una cosa y nos vemos ahorita que tenga todas las hojas ya recortadas. Muy bien, entonces ya están aquí todas recortaditas. Voy a empezar a armar esto acá y voy a empezar a colocarlas desde acá atrás. Las voy a adaptar con cuidado, dándole la forma de nuestra coca que se adapte. Luego con la siguiente va a estar un tricito montadito, más o menos que se toquen acá como las dos punticas. Y vamos a ir mezclando los colores. Entonces, tengo acá, como les digo, quiero que se toquen las dos punticas. Si tienes otro molde, pues simplemente tratas de que se contacten entre sí, que estén aquí cerquita. Listo, así nos va quedando. Vamos a poner, sigamos con la amarilla, no, con la café y luego con la amarilla. Así, y por último pondré la amarilla acá. Hasta ahora no he utilizado ningún tipo de pegante, nada. Bien, si tú quieres la puedes dejar así, colocándole una base, quedarían estos huequitos, nos quedaría como una especie de canastica, pero quedaría también muy débil. Entonces lo que yo quiero hacer es colocar la siguiente capa de las más pequeñas y también las adaptaremos, pero a este sí le voy a poner un poquitico de pegante. Entonces voy a aplicar pegante en el lugar donde va a estar el contacto de nuestra hojita y sobre todo aquí en el centro. Queremos que aquí nos quede como más reforzadito, entonces la voy a colocar que tape este hueco de acá y que doble así. Vamos a ponerlo a que se adapte. Listo, siguiente sería entonces amarillo, pongamos por este lado una café, o lo que puedes hacer también es acá aplicarle en estos laditos. No necesitamos realmente colocarle demasiado pegante, solamente es para que haga el contacto y la canasta nos quede más firme. Aquí por ejemplo el pegante queda en contacto con la coquita y no queremos eso. Entonces sí es mejor si lo colocamos entonces en este lado, por acá y por acá. Continúo con la naranja. Lo ideal es que nos queden los colores mezcladitos. Eso es lo que estamos buscando, que no nos vayan a quedar repetidos. Listo, entonces así queda nuestra vasijita. Queremos que se nos seque por completo para poder desmoldar
y ya que nos quede la canasta como queremos. Aquí podemos organizar un poquitico donde queremos que queden las puntas, si está muy abajo, ir organizando. Tenemos la ventaja de que como la masa está fresquita, la puedo estirar un poquito, puedo jugar un poquitico con las formas, así, ir revisando. Y también quiero que me quede irregular, o sea, que queden unas puntas más largas, otras más cortas, no importa. Quiero que se vea irregular, que se vea como una canasta hecha de hojas, bien irregular. Vamos a esperar a que se seque y luego entonces vamos a terminar nuestro proyecto. Puedes hacer un jueguito de 3 coquitas, 2 pequeñas y 2 más grandes. Digo, una grande y 2 pequeñas, para poder colocar como en un centro de mesa con dulces o con cosas así. Bien, ya nuestro proyecto se ha secado, lleva varios días secándose, se desmolda muy fácil después de haberle aplicado la crema. Y bueno, al final le coloqué este redondelito del mismo porcelanicrón para que aquí no nos quedara un hueco. Esta la dejé sin el redondel, pero al verlo después se le veían algunos huecos, o sea que le hace falta. Y así van quedando nuestras coquitas. Quedan muy fáciles de hacer, miren, es súper sencillo, muy rápido. Lo puedes usar entonces para guardar dulces y poder tenerlos como en la mesita de centro para estar repartiendo, para guardar de pronto tu joyería, lo que vas quitándote en la noche, lo pones ahí al pie de tu mesita de noche, o para ir recogiendo todas las moneditas, a ver, que van sobrando por ahí en el día a día, y entonces tenerlas como todas junticas. Bien, déjame en los comentarios para qué lo utilizarías tú, con qué colores lo utilizarías, qué variación le harías a este diseño, qué tal te ha parecido. Recuerda continuar también con el resto de los videos de mis amigas. Recuerda que estamos en Reto Entre Amigas, así que por acá en la cajita de descripción te dejo todos los enlaces y te voy a dejar también una lista de reproducción con todos los videos de mis amigas de Retos Entre Amigas, y sobre todo, y lo más importante es suscríbete a este canal. Así que chao.